La gloria a nuestro Padre Celestial. Amén. Ayer fue un día que mi padre partió hacia la presencia de Dios, donde nuestras fuerzas ya no daban más, porque ver el sufrimiento de mi padre nos agotó tanto, nos consumió tanto. Como decía, el enemigo quería destruir mi familia, quería destruirme, a mi persona, pero no. En este momento les voy a comentar algo extraordinario, algo que realmente es real para aquellos que creemos en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. En vano no servimos a ese Dios todopoderoso. En vano no vamos a la iglesia. En vano no doblamos nuestras rodillas. En vano no lees tu Biblia. Hermano, le digo, en vano usted no clama. Ayer mi padre amaneció ya muy mal. Decidí cancelar mi vuelo. 3:30 de la mañana. Me pidió realmente el medicamento del dolor porque ya no aguantaba más. Y como siempre, mi papá siempre me llamaba todas las noches, cada hora y media: Ana, levántame. Ana, siéntame. Ana, tráeme agua. Ana, quiero enjuagar mi boca. Ana. Y esa madrugada, después de las 3:30, ya no lo hizo más. Me levanté desesperada, porque ya estaba acostumbrada a que él me llame. Dormía casi a sus pateaderos y realmente esperaba solamente su llamar. Era mi padre. Y esa madrugada de ayer ya no lo hizo. Yo dije, algo está pasando. Entonces nos levantamos con mi hermana y sucedió que él ya casi no respondía. Y estaba solamente echado en la cama, ya no podía levantarse. Y decidí a las 5:30 de la mañana ya no viajar a los Estados Unidos por segunda vez, porque la primera había salido positivo del COVID, así que tuve que cancelar, y esta vez lo hacía por la salud de mi padre. Dios tuvo un propósito. Los planes de Dios son perfectos, hermano. El Señor me dijo antes de todo que esto pasare, me dijo, es mi tiempo, porque yo estuve enojada con los doctores, enojada con la gente de la ciencia, la medicina, porque ellos tienen un límite, pero más Dios no. Dios es todopoderoso. Entonces sucedió ayer, hermano, que ya yo decía que mi padre va a partir, pero no sabía a qué hora. Y yo estaba mal, estaba preocupada y estaba muy ansiosa, porque ya estaba él muy delicado de salud. Llamé a mi esposo y le dije, por favor, hazme el favor de cambiar el vuelo, porque no voy a ir. He decidido quedarme. El Dios todopoderoso que creemos tiene su propósito en cada uno de nosotros. El Señor no me iba a desamparar. El Señor no iba a desamparar a mi familia. Ahora que Él está presente, mi Padre, el cuerpo de Él, pero su espíritu ya está con el Señor. Amén. Llegó en ese momento, ya como a las 2 de la tarde, me voy a la cocina a probar un alimento, porque ya no sentía ganas de comer. Mi amada cuñada preparó el almuerzo y ya solamente me tocaba ir y probar algo, y porque estábamos chequeando a mi papá todas las horas, todos los minutos. Y ahí donde cuando yo me siento y me sirvo, yo le dije al Señor, Señor, has permitido que yo me quede
y no me vaya, porque tú conoces qué es lo que va a acontecer. Así que ahora yo te pido, Señor, que tú me muestres si mi padre va a ir contigo. Esas fueron mis palabras y comencé a terminar mi alimento y fui de nuevamente a ver a mi padre. Transcurrían las horas, estaba a sus pies, estaba alrededor de él, viéndolo, chequeando sus signos vitales, chequeando su oxígeno que bajaba y subía. Y ahí es donde ya a partir de las 6 de la tarde, 6:15, mi padre estaba mucho más delicado. Entonces ahí es donde realmente me senté, porque mi abuelo Miguel, como ustedes lo conocen, vino y me ayudó a estar cuidándolo. Me dijo, ahora es mi turno, siéntate ahí al lado. Yo estaba casi viendo y ya le habíamos puesto a la 1 de la tarde oxígeno a mi papá porque le faltaba el aire ya. Su saturación llegaba ya a 68, subía a 91, 90, 89. Entonces estaba viendo yo el tanque de oxígeno hacia la cabeza que estaba de mi papá, cuando de repente, hermanos, ustedes de repente, los que no creen en el Señor dirán, mentira, me dice. No, esto es real, esto es más real que tu propia vida. Yo estuve sentada en aquella pequeña silla al lado de mi abuelo cuando de repente yo vi al Señor Jesús que descendió hacia la cabecera de mi padre. Era tan blanco y tan bello. Y cuando de repente me di cuenta, 2 seres angelicales estuvieron también de inmediato a la cabecera de mi padre, se colocaron ahí y me comenzaron a decir, hemos venido por él, ya falta poco, aún no dan la orden. Entonces yo me quedé petrificada mirando aquel escenario y todo mi ser, todos mis sentidos comenzaron a pensar y a imaginarme. Y dije, ¿qué está pasando? ¿Lo que estoy viendo es real o no? Y comencé, todas mis fuerzas se quedaron mirando a aquel magnífico color, más blanco que la nieve que revolviaba. En Conérico tenemos mucha nieve todos los inviernos y cuando da el sol revolvea hermosamente. Eran mucho más que eso. Y mis ojos quedaron hasta no poder más cerrar mis pupilas. Entonces cuando estaba ahí ya no aguantaba más y ellos comenzaron a cantar una canción, un himno que se titula Cerca de ti, Señor. Ustedes conocen qué número es, el 3 en el himnario. Y yo comencé a cantar con ellos y yo le decía, yo también tengo mucho dolor porque la situación que estaba viviendo en esos momentos, pero ellos en aquel momento todo transformó, la paz vino, una paz inmensa, hermanos, que este mundo nunca podrá encontrar, porque el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz es real, hermanos. Esa paz lo podemos experimentar aquellos verdaderos creyentes. Entonces ya no aguantaba más y me puse de rodillas inmediatamente y comencé a orar y agarré la mano de mi padre y estaba de rodillas orando y orando, orando.
porque ya no aguantaba más, porque ¿quién podrá ponerse de pie en aquella presencia, hermanos? ¿Quién aguantará? Tuve que poder ponerme de rodillas, porque es la palabra de Dios que toda rodilla se doblará. Y realmente, hermanos, fue tan hermoso ver la promesa que tiene el Señor Jesús para cada uno de los creyentes que se van. Ellos vienen por nosotros. Y ahora, hermanos, digo, wow, cómo el Señor manda a sus ángeles para sus siervos, para sus siervas, para que puedan ser ellos recogidos. Usted no está solo, hermano. En vano usted no sirve al Señor, porque ellos me dijeron, en vano Él no ha servido al Señor para mi padre. Y cuando yo miraba el cuerpo de mi padre, vino aquella visión que mi padre no estaba ahí en la cama, sino estaba en un púlpito predicando como siempre lo hacía, con mucha fuerza, con mucho poder, con mucha fe, con mucha valentía. Y ya no miraba aquel cuerpo que estaba en la cama, sino miraba a mi padre cuando él era así. Y yo dije, el Señor, tan misericordioso, puede darnos esa fortaleza, ese amor, esa misericordia. Mira, y entender que esas promesas están en su palabra. Entonces comencé a orar y terminé, y de inmediato mi padre, ya pasó como media hora, llegó cerca a las 7:30 y escuché que me dijeron, ya casi es hora. Y me fui hacia la parte de los pies de mi padre. Estuve hasta el último momento, hermanos, con mi padre. Y me puse ahí y vi a mi padre que comenzó a lentamente a bajar su respiración. Y cuando ya dio el último suspiro, hermanos, Él se fue con Él. Él se fue con el Señor y ya no más respiró. Yo no grité ni nada, hermanos, porque yo me sentía con tanta paz, tanta fortaleza. Dije, Señor, te lo has llevado a tu siervo. Qué privilegio tenemos aquellos que creemos y vivimos en tu evangelio. Yo dije, wow, esto es poder sin igual. Y de inmediato llamé a mi hermana, llamé a mi familia, vinieron y mi papá ya se había ido. Gloria a Dios doy por haber llegado a conocer a aquel Dios maravilloso. Doy tantas gracias al Señor por haberle conocido, hermanos, y por haber sido la hija de mi padre, porque realmente gracias a Él, como les decía y les contaba, soy lo que soy, y haber conocido a mi padre. El sufrimiento cada uno de nosotros lo vamos a llevar, pero si estamos en el camino del Señor será mucho más fácil, porque en el sufrimiento y en el dolor Él le ayudará. Amén, hermanos. Esto es mi testimonio para ustedes, porque Él es un Dios real. Él es un Dios vivo. En vano usted no va a la iglesia, en vano no creemos, en vano no oramos, en vano usted no ora. Él está pendiente de cada uno de sus actos. Realmente yo estoy muy gozosa
que mi padre se haya ido con el Señor. Yo estoy feliz porque yo lo vi a él feliz. Yo vi a los ángeles con una sonrisa en sus rostros porque iban a recoger a un siervo, a un guerrero como mi padre. Amén. Así que, como les decía, yo no estoy triste, yo estoy gozosa. Y esto, lo que estamos haciendo, mi padre quería y lo anhelaba. Y realmente yo me siento muy bien porque estamos acá juntos en armonía, alabando, cantando, hablando de la gran misericordia de Dios en nuestras vidas, porque Él lo hará. Si lo ha hecho con mi padre, lo hará también con usted. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por la oportunidad. Gracias.